Los señores cámaras. ¿Sí? ¿Estamos? Pues venga. Buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la sesión de hoy hemos aprobado un importante paquete de ayudas que beneficiará a diferentes sectores de la sociedad extremeña y que superará los 18 millones de euros. También hemos autorizado medidas de calado para mejorar la formación para el empleo y hemos dado luz verde a obras esenciales para garantizar el buen funcionamiento de nuestros servicios. Como saben, el compromiso de este Gobierno con la erradicación de la violencia machista y el apoyo de las víctimas es firme. Es una prioridad de todas nuestras políticas. Son víctimas las mujeres que sufren violencia, pero también sus hijos, que desde la infancia viven situaciones muy dolorosas y que en los casos más graves quedan desamparados tras la pérdida de sus madres. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de una nueva línea de ayudas para huérfanos de mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género. Por primera vez ponemos en marcha en Extremadura medidas económicas para estos niños y niñas en situación de orfandad. Las cuantías llegarán hasta los 5.400 euros. Se abonarán en un único pago anual para garantizar la cobertura de sus necesidades materiales básicas. Podrán ser beneficiarios los menores de edad y los jóvenes entre 18 y 25 años que aún estén estudiando. Además, hoy el Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo a la empresa pública GEPEX de la gestión de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. Cada uno de los 4 centros que se ubicarán en Badajoz, Mérida, Cáceres y Plasencia contará con 3 psicólogos, un asesor jurídico y un trabajador social. Este personal estará cualificado para ofrecer acompañamiento y atención integral a las víctimas que hayan sufrido violencia sexual de manera reciente o en cualquier otro momento de su vida. Estos nuevos centros de crisis para mujeres y niñas a partir de los 12 años estarán en funcionamiento antes de que finalice este año. Como saben, a pesar de que Europa exigía un centro por provincia, nosotros hemos querido dar un paso más y en Extremadura contaremos con 4 para poder atender a todo el territorio. Y otro tema, este Gobierno no pierde de vista el campo ni las demandas de nuestros agricultores y ganaderos. En este sentido, hemos aprobado el decreto de ayudas para contratar seguros agrarios combinados en 2025. Destinaremos 10,5 millones de euros para aliviar la carga que supone a los titulares de la explotación la contratación o renovación de sus pólizas. Estas ayudas son complementarias con las estatales y protegen a los agricultores frente a posibles siniestros climatológicos. Con esta iniciativa contribuimos a mantener las explotaciones agrarias extremeñas. Además, garantizamos el aumento ya realizado en el 2024 de los fondos, cuando superamos los 8 millones que se venían presupuestando hasta entonces. Seguimos ahora hablando de ayudas autorizadas por el Consejo de Gobierno, pero para el sector vitivinícola, al que vamos a destinar una partida de 6,5 millones de euros. Queremos apoyar a las empresas extremeñas dedicadas al cultivo de la vid y la elaboración de vinos, para que aumenten su rendimiento y competitividad tanto dentro como fuera de Extremadura. Con estas ayudas cubriremos hasta el 50% de las inversiones que realicen en la construcción, compra o mejora de instalaciones vitivinícolas, así como la adquisición de nueva maquinaria. Y en el ámbito de cultura, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para programar actuaciones teatrales y musicales, así como para la producción cinematográfica. Queremos proteger y promover la cultura, garantizar una oferta de calidad en todo el territorio y potenciar tanto a creadores como a empresas extremeñas dedicadas a las artes escénicas y a la producción audiovisual. Desde la Junta hemos atendido las demandas del sector y hemos actualizado los decretos que regulan las ayudas para simplificar la burocracia, mejorar su cobro e incluir nuevas disciplinas. En esta línea, hemos autorizado el nuevo decreto que regula la red de teatros y otros espacios escénicos de Extremadura, que no se actualizaba desde 2018 y en 2025 invertiremos en esta red 1,6 millones de euros. Estas novedades, entre las novedades, incluimos en las ayudas disciplinas como la danza, el circo y la magia, y apostamos por la programación de espectáculos en espacios no convencionales y en poblaciones pequeñas.
Cada solicitante podrá obtener hasta 80.000 euros para programar un máximo de 12 actuaciones. Las ayudas cubrirán hasta el 70% del caché de las compañías extremeñas y el 50% de las compañías nacionales. Con respecto al sector cinematográfico, hemos autorizado el nuevo decreto que regula las ayudas para la producción de cortometrajes y largometrajes en Extremadura. Las partidas aumentarán con respecto a las anteriores convocatorias y pasan a cubrir el 50% hasta alcanzar el 85% de la inversión. En el caso concreto de los largometrajes, el proyecto de ficción con mayor puntuación recibirá 250.000 euros, mientras que el documental contará con 50.000 euros. Las nuevas bases fomentan el uso de recursos técnicos y humanos locales, la elección de temáticas vinculadas con nuestra cultura y naturaleza, así como la selección de localizaciones reconocibles. Hasta aquí las ayudas de las que quería informarles. Ahora seguimos con otro tipo de medidas en el ámbito de la formación especializada, una de las apuestas de este Gobierno para fomentar el empleo de calidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado la calificación como proyecto formativo estratégico del plan presentado por la empresa AEX Battery Spain para la futura gigafactoría de Navalmoral de la Mata. La empresa es una filial de la multinacional Envision, líder en tecnología verde y en energías renovables. Y con este plan de formación se pretende cualificar a una plantilla que exige una alta especialización en la fabricación de baterías de litio de última generación para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. La calificación como estratégica por parte de la Junta reconoce la importancia del proyecto para la transición energética, la creación de empleo cualificado y el fortalecimiento del tejido industrial extremeño. En concreto, se formarán 7 perfiles profesionales relacionados con el mantenimiento industrial, la robótica, la digitalización, la inteligencia artificial, la planificación industrial, el inglés técnico y el liderazgo. Entre todas las ediciones se calcula que 1.500 profesionales adquirirán una cualificación altamente demandada por las empresas. De ellos, 320 serán contratados directamente en la nueva planta de baterías en su primera fase. La multinacional ha estimado el coste total de la formación a desarrollar durante 3 años y podría rondar los 10 millones de euros. Para la Junta de Extremadura se trata de una inversión en la generación de empleo y en el desarrollo de esta región. La aprobación de esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de María Guardiola con Envision. Tanto por parte de la Junta de Extremadura como del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata mantenemos contacto permanente con los representantes de la empresa, a la espera de que presenten el proyecto definitivo, y estamos a su disposición para apoyarles en los pasos que vayan dando, como el plan de formación. En otro orden de asuntos, hemos autorizado la firma de un nuevo convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura para desarrollar un programa de bienestar emocional y salud mental en los colegios extremeños. El año pasado ya firmamos un primer convenio en el Colegio Profesional para ofrecer este servicio a los alumnos de ESO y bachillerato de los institutos extremeños. Gracias a este programa se atendió a un total de 180 alumnos entre enero y junio del pasado curso. Como novedad este año, ampliamos el convenio para llegar también a los colegios. El objetivo es atender también el bienestar emocional de los alumnos de primaria para evitar o tratar cuanto antes los problemas de salud mental. Y ahora seguimos hablando de educación, pero nos centramos en las infraestructuras. El Consejo de Gobierno ha aprobado obras de mejora en las instalaciones de distintos centros de educación infantil y primaria de Extremadura. El Colegio Público Miguel Garrallo de Fuente del Maestre contará con un gimnasio y con ascensores para favorecer la accesibilidad en sus 2 edificios. Además, se reformarán los aseos, se instalará un cerramiento en el patio infantil y se sustituirán los radiadores. Hemos autorizado la contratación de estas obras con un presupuesto de 835.000 euros. Por su parte, el centro escolar Miralvalle de Plasencia se van a hacer obras para solucionar problemas de edificabilidad y de accesibilidad. Además, se va a mejorar la eficiencia energética y la protección contra incendios. Hemos aprobado la contratación de las intervenciones necesarias por más de 950.000 euros. También vamos a realizar obras de mejora de eficiencia energética y térmica en otros colegios
incluidos centros rurales en la provincia de Cáceres. El presupuesto es de 740.000 euros. Son los colegios de Aceuche, Alcántara, Arroyomolinos de la Vera, Herrera de Alcántara, Mata de Alcántara, Navas del Madroño, Torremenga y Valdeíñigos. En ellos vamos a sustituir la carpintería antigua por nuevos materiales que garanticen el aislamiento térmico. Y seguimos con la infraestructura y el Gobierno ha autorizado las obras de modernización de la presa Baluengo en el término municipal de Jerez de los Caballeros. La instalación, que data de los años 60, requiere de una reforma debido a la escasa inversión que ha recibido durante todo este tiempo. Por eso, destinaremos 3,7 millones de euros a trabajos de rehabilitación, acondicionamiento y puesta en servicio de la presa y de sus accesos. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y garantizar su funcionalidad. La ejecución de las obras de la presa de Baluengo es esencial para garantizar el suministro durante las campañas de riego, así como el abastecimiento de agua potable a la población de Jerez de los Caballeros. Y antes de terminar, me gustaría informarles de que el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Malpartida de Cáceres como bien de interés cultural en la categoría de monumento. Se trata de un ejemplo de arquitectura eclesiástica extremeña que combina elementos góticos con renacentista, destacando su portada plateresca y su retablo de estilo rococó. Las tradiciones asociadas al templo forman parte de la identidad de Malpartida de Cáceres. Refleja siglos de historia y devoción popular. La declaración de bien cultural, que incluye también el entorno del monumento, reconoce el valor patrimonial de esta iglesia. Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con la protección del patrimonio cultural y la promoción de los atractivos turísticos en Extremadura. Por mi parte es todo. Si quieren realizar alguna pregunta. Buenos días, consejera. A ver si me aclara alguna cosilla. En cuanto a la línea de ayudas para huérfanos, ha hablado de hasta 5.400. Sí. No es una ayuda... Es una ayuda de 5.400 euros. Sí, es una ayuda de 5.400. ¿Durante cuánto tiempo la podrían recibir? Son anuales, se pagan de una vez al año y para estos niños y estas niñas. Sí, pero ¿durante cuánto tiempo? La idea es seguir renovándola anualmente, porque esto se paga una vez al año. ¿Qué idea, qué presupuesto maneja la Junta, más o menos? Pues se lo voy a decir, creo que son 55.000 euros. Les tengo que decir también que los niños que en este momento pueden ser susceptibles de recibir esta subvención, para que así hagan un cálculo, están contabilizados 8 hijos o hijas víctimas que han quedado huérfanos. De entre ellos podrían beneficiarse 4 o 5 porque uno de ellos es mayor de edad. Y tenemos que ver si está estudiando o no, que como les dije, si de 18 a 25 seguían estudiando, pues también los tendríamos en cuenta. ¿Son compatibles con cualquier otra ayuda también que tuvieran? Vale, entonces, por supuesto, más o menos estimado de 50.000, pero sí, que ahora mismo... 50.000 euros y son un pago único de 5.400. Otra cuestión que ha hablado del proyecto de formación estratégica de Envisión. ¿Qué quiere decir que se declare eso? ¿Que la Junta va a ayudar a la empresa a pagar esos 10 millones del coste de formación? Claro. Vale. Cuando las empresas tienen ese carácter y se les denomina así, la Junta es la que aporta la ayuda a la formación y forma a este gran número de trabajadores, de los cuales una parte se comprometen a contratar la propia empresa. Gracias. Sí, una precisión. Habla de 10,4. 10,4 es el plan en total que pagarían entre las dos. Sí, sí. 10,4 es el plan en total. Es el plan en total. ¿Y la parte que paga la Junta cuánto sería? La Junta paga 10,4 millones. 10,4 para la formación. Millones, sí. Perfecto. El espectro son 2.000 y pico personas, luego lo sacarán unas 1.500 y de ellas los recoge la empresa 320 y el resto quedan cualificados con una cualificación alta y además muy demandada hoy día en el mercado. Sobre lo mismo, sobre lo de Envisión, consejera. 10.400.000 euros la Junta, ¿y cuánto aporta Envisión? No, son 10.400.000 euros la Junta. Yo no tengo ninguna previsión de inversión de Envisión. Es un proyecto que acoge la Junta. Sobre las ayudas para los huérfanos. Para los huérfanos sí. de violencia machista, un pago anual, ¿cuándo recibirán? ¿En enero, en febrero, en marzo? En el momento en que se consolide quiénes son y lo solicite una persona mayor de edad, que si ninguno de los dos padres es el causante de la orfandad, pues
serán ellos y si no el familiar que le corresponde. En cuanto lo soliciten, se tramita el pago. Si fuera mayor de edad y estuviera estudiando, podría hacerlo. Solamente de 18 a 25 si estuvieran estudiando. Les digo que vamos a estar entre 4 y 5, afortunadamente no son muchos en este momento. Y cambiará cada año, porque dependerá de que se hagan mayores o de que desgraciadamente tengamos más. Vale. Sobre los centros de atención a las mujeres víctimas de violencia, quedan 19 días para que acabe el año. ¿Cuándo van a abrir? Hasta final de año. Estamos trabajando duramente y rápidamente para hacerlo. Es lo que les prometimos y es lo que vamos a intentar cumplir. Hola, consejera. Hola, buenos días. De nuevo sobre Envision. 3 años de formación. Sí, son 3 años. Son formaciones, son cursos muy específicos, muy concretos, nuevos además que no se han dado nunca y son 3 años. Sí. Son 7 distintos tipos de formación durante 3 años. Buenos días. Una precisión sobre el tema de huérfanos. Afortunadamente no hemos tenido 8 asesinatos de mujeres. No. Entonces, ¿son niños de extremeñas que han sido asesinadas fuera o que tenían conexión con Extremadura? En Extremadura. Estos son niños que están en Extremadura. Pero que sus madres han podido ser asesinadas fuera de Extremadura, ¿no? Tipo de datos, además de que son muy delicados, nosotros los datos que tenemos, yo se lo digo exactamente lo que son, que en Extremadura hemos contabilizado 8 hijos o hijas víctimas que han quedado huérfanos en Extremadura. De ellos, actualmente 4 siguen siendo menores de edad y 1 es menor de 25 años. Por lo tanto, esta convocatoria podría beneficiar entre 4 y 5 dependiendo de que el que mayor de edad esté estudiando. Y la última víctima, si lo quieren saber, la tuvimos en Valencia de Alcántara en el 2022, que dejó niños huérfanos. Sobre las infraestructuras en colegios, hablaba de 740.000 euros, pero solo para los CRAS de Cáceres, ¿o es la partida completa? No, hemos dado 2 partidas diferentes para 2 colegios, si quiere ahora lo repasamos, y luego le he dicho una partida en la que sería el cambio de ventanas, sobre todo les he dicho para el tema de climatización, y son todos los pueblos que le he dicho antes. Si hace falta se lo vuelvo a decir, si no ahora en la reseña le van a pasar todos los pueblos. ¿Algo más? Otro asunto, consejera. Sí. Ayer habló que María Guardiola estaba implicada directamente en la negociación de los presupuestos. Quiero que me aclare qué significa implicada directamente. No sé si está negociando con el portavoz de Vox en Extremadura, si forma parte del equipo que está negociando directamente con los representantes de Vox. ¿Qué significa eso? Bien, se lo explico. Ahora mismo los presupuestos saben que han superado las enmiendas a la totalidad y el trámite en el que estamos son en las enmiendas particulares ahora y estamos en ese trámite. Nosotros el escenario siempre ha sido el del diálogo y el de no hacer muros y el de no poner bloqueos de ningún modo. Ese es el escenario y lo lidera siempre la presidenta de la Junta de Extremadura, cualquier cosa que haya. Pero en el momento en el que estamos con las enmiendas ahora. Y ahora tenemos que tramitarlas, negociarlas, estudiarlas y verlas. El liderazgo de la presidenta, que es evidente en todo, es el liderazgo en haber siempre planteado un escenario de diálogo y de intentar llegar al acuerdo para sacar los mejores presupuestos, que además son los más altos de ahora. Estamos en la tramitación, es que ahora el trámite es el que es, ahora son las enmiendas y ahora estamos recibiendo, se están tramitando, creo que mañana acaba el plazo, o la semana que viene, perdón, que es que con los cambios de día, del plazo y estamos en el trámite. Pero el escenario nuestro siempre ha sido de no bloqueo, de no hacer muro, de extender la mano, de encontrar entre todos los mejores presupuestos. Y, lógicamente, como me dice usted, lo lidera la presidenta, esas decisiones. Sí. Hola, buenos días. Sí. No sé si se me ha pasado. Voy a preguntarlo porque no me queda claro. ¿Las ayudas al cine qué montante global tienen? ¿Perdón? ¿Las ayudas al cine qué montante global tienen? Sí, los hemos dicho, 250.000 euros para largometraje, 50.000 para cortometraje. Sí, ¿en su conjunto? En su conjunto, son las que hay. Eso es lo que hay, sí. ¿Algo más? Pues muchísimas gracias.